sobre los presaberes para pues la primera, los que tienen las dudas en la primera tarea, en la tarea 0, para esos 25 puntos. ¿Listo? Entonces ahí la profe Mayra nos va a estar acompañando en el chat, entonces ahí ella va pues ayudándome a responder y pues ahí para que por favor, si tienen alguna duda, pues la vayan haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, señora, perfecto. Listo. Correcto. Bueno, Sí, entonces vamos a hablar sobre los presaberes, vamos a hacer un repaso de álgebra, derivadas y algunos métodos de integración. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas propiedades de potenciación, de radicación, de logaritmación, álgebra de derivadas, regla de la cadena, derivadas trigonométricas, derivadas trascendentes, integral indefinida, integral por sustitución e integral por partes. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Nosotros pues de pronto ya sabemos acerca de esto, pero vamos a hacer un recorderis. Entonces, lo primero que tenemos aquí, tratamos de hacer como un resumen sobre las propiedades de la potenciación. Entonces, la primera propiedad de la potenciación es cuando tenemos igual base y están multiplicando, ¿sí? Esta es la base, este es el exponente, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos igual base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes, ¿sí? Aquí, como se dan cuenta, esto es lo mismo, ¿cierto? X es base, M y N son los exponentes. Aquí al frente tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces tiene la misma base y sumamos los exponentes. Acuérdense que las propiedades me funcionan de aquí para allá y de allá para acá. O sea, un igual es una doble implicación. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la primera propiedad. Tenemos la división de potencias con igual base. Entonces, cuando tenemos la división de dos potencias y estas tienen igual base, nosotros dejamos la misma base y restamos los exponentes. Como en este caso, igual base y restamos los exponentes. ¿Sí? 11 menos 4 me da 7. Me queda base 3 y exponente 7. Tenemos potencia de un producto. Cuando tenemos una potencia de un producto aquí, lo que podemos hacer es pues dejar solo una potencia. Entonces multiplicamos los exponentes. Dejamos la base y multiplicamos los exponentes, como vemos aquí en este ejemplo. Entonces me das base 5 y 6 por 3, 18. ¿Listo? Tenemos la potencia de un producto con potencia de un cociente. Cuando tenemos un producto y una potencia, esa potencia va para cada uno de los términos, van para X y va para Y. ¿Listo? Aquí tenemos un producto de 3 números elevado a una potencia. Entonces, esa potencia va para cada uno de los números. Va para el 3, va para el 2 y va para el 7. ¿Listo? Lo mismo va a pasar si tenemos una división. Entonces, esa potencia va para el numerador y va para el denominador, como vemos en este ejemplo. Potencia de un exponente negativo. Cuando tenemos un exponente negativo, está acá, lo podemos bajar al denominador para que me quede positivo, como vemos en el ejemplo. Recordemos que una potencia de exponente 0, o sea, cualquier número elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Si tengo 1000 a la 0 va a ser 1, 9 a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Ahora recordemos las propiedades de la radicación. Entonces, la raíz como una potencia, ¿cierto? Recordemos que aquí si nosotros vamos a ver la raíz como una potencia, ¿cierto? Dejamos la misma base, que es X, y dejamos M, o sea, la potencia de aquí, y el radicando, M sobre N, ¿listo? Suma o resta de las raíces. Para poder sumar o restar las raíces, recordemos que debemos tener el mismo índice y el mismo radicando, y sumamos lo que acompaña a las raíces, ¿sí? Como en el ejemplo acá, tiene que haber lo mismo adentro de la raíz y debe haber el mismo índice para poder operar las raíces. Cuando nosotros tenemos cuando tenemos una raíz y dentro de esa raíz están multiplicando o dividiendo, esas se pueden separar. Recordemos que solo se puede hacer cuando está multiplicando y cuando está dividiendo, que puedo separar las raíces. Cuando está sumando o restando, no lo puedo hacer. Raíz de una raíz. Si yo tengo una raíz dentro de otra raíz, yo puedo multiplicar los índices de las raíces y dejar una sola raíz. ¿Listo? Esta que es muy común, cuando tenemos el mismo índice y la misma potencia, se cancelan estos dos términos y me queda solo la base, ¿sí? Cuando tengo el mismo índice y la misma potencia. Listo. Y recordemos las propiedades del logaritmo.
Entonces, cuando dos logaritmos están multiplicando es lo mismo que estar sumando, o viceversa, ¿no? Cuando están sumando es lo mismo que estar multiplicando. Cuando dos logaritmos están dividiendo es lo mismo que estar restando. Cuando están restando es lo mismo que estar dividiendo, depende cómo lo necesitemos. Y cuando tenemos una potencia acá de un logaritmo, o la podemos bajar a multiplicar para que se me faciliten las cosas, o la puedo subir como exponente. O sea, puedo ir de aquí a allá o de allá a acá. ¿Listo? Profe, qué No sé si pena es... interrumpirte. Es que Sí, señor. los estudiantes están diciendo que no, pues no se escucha el audio y tampoco pueden ver la pantalla. Pues yo lo observo y escucho perfectamente. No sé Sí, si de señor. pronto los que están presentando esas fallas, revisar la configuración que tienen pues de su Teams, por favor. Acá también se dice que sí se escucha, que sí se ven, entonces pues los invito a revisar. Ah, listo, profe, pero su merced sí ve, Sí, ve el perfecto. Y hay estudiantes Ah, que también están observando sí, y escuchando debe muy ser el bien. internet de ellos o la configuración de Teams. Sí, Sí, yo señor. veo y escucho bien. Listo, muchas gracias. Bueno, profe, ya te dejo otra vez. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta ahí? Hasta ahí vamos bien, profe. Listo. Bueno, ahora vamos a recordar el álgebra de las derivadas. Entonces, a continuación se presenta una regla, pues algunas reglas de derivación que vamos a recordar. Entonces, recordemos que la derivada de toda constante va a ser igual a cero. La derivada de una potencia, ¿cierto? Va a ser bajar esta n a multiplicar y restarle un 1 acá, la misma que tenemos acá, ¿sí? Que la puse, la volvimos a poner acá porque pues me parece que es importante que la recordemos y que la tengamos presente, ¿listo? Entonces, se baja el exponente y se le resta un 1. La derivada de Euler es ella misma. La derivada de una constante por una función, se deja la constante y se deriva la función. La suma de las derivadas es derivar cada una de las funciones. La resta de las derivadas es derivar cada una de las funciones. ¿Listo? La derivada de una multiplicación. Entonces, el primer término sin derivar por el segundo derivado más el segundo término sin derivar por el primero derivado. ¿Sí? La derivada de un cociente. Entonces, tenemos el denominador sin derivar por el numerador derivado menos de fórmula el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y en la parte del denominador debe ir el g, lo debemos elevar al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos derivar la función y igual a 3x al cuadrado menos Euler a la x, pues teniendo en cuenta alguna de las reglas de derivación que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer la derivada. Entonces, la derivada, recordemos que acá, como lo tenemos acá, entonces dejamos la constante quieta y derivamos la función, ¿listo? Menos la derivada de Euler a la x. Entonces, dejamos la constante quieta y vamos a derivar esto. Al derivar esto, vamos a aplicar la regla de la potencia. Es decir, que vamos a bajar el 2 y a la potencia le vamos a restar un 1, ¿cierto? Como la regla que está aquí. Y luego vamos menos la derivada de Euler. Entonces recordemos que la derivada de Euler es ella misma. ¿Listo? Cuando está solita, cuando está Euler a la x. Y luego pues vamos a multiplicar acá. Entonces me da, bueno, primero entonces aquí 2, me quedaría x. A la 2 menos 1 pues me daría x a la 1. Y aquí multiplico 3 por 2, 6. Por esa razón me queda 6x. Menos, que es este mismo menos que vuelve a bajar, la derivada de Euler a la x, que es Euler a la x. Luego la derivada de esta función es esta que tenemos acá. 6x menos Euler a la x. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces ahora tenemos la función x al cubo más 2 sobre 3. Entonces vamos a aplicar esta propiedad que tengo acá, esta que tengo acá. Entonces yo la podemos reescribir para que no nos vaya a quedar como la derivada de un cociente y de pronto nos quede un poco más larga. Entonces, lo que nosotros podemos hacer cuando abajo no hay una función, sino que hay una constante, lo que podemos hacer es que sacamos eso como una constante. Entonces, sacamos el 1/3, que es este que tengo acá. ¿Sí? Este 1/3 que tengo acá de x al cubo más 2. Entonces, si se dan cuenta, esto que tengo en la segunda línea de mi ejercicio es lo mismo que tengo acá.
Entonces vamos a hacer la derivada. Entonces cuando me dicen que debo hacer la derivada, lo que yo debo hacer es dejar quieta la constante, o sea, el 1/3 queda quieto, y derivo esto que está aquí, que es una suma, ¿cierto? Debo derivar cada término. Entonces vamos a hacer la regla de la potencia. Vamos a bajar este número y le vamos a restar un 1. Entonces aquí cuando hacemos eso me da 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado porque bajamos el 3 y le restamos un 1. 3x al cuadrado. Y la derivada de una constante, como lo recordamos acá, es 0. ¿Listo? Luego lo que podemos hacer es cancelar esos 3 porque están multiplicando, eso lo podemos hacer pero porque están multiplicando, y me va a dar que la derivada es igual a x al cuadrado. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la derivada de un cociente, entonces tenemos esta función, me dicen que la derive, es un cociente porque ya no puedo hacer como lo hice en el anterior, porque si ustedes se dan cuenta en el denominador tenemos una función, ¿sí? Nosotros pudimos hacer lo anterior, pero porque en el denominador había una constante. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a derivar, entonces yo recordé aquí, pues, anotamos la regla de la derivada de un cociente, ¿sí? Porque pues ya no, para que la recordemos todos. Entonces vamos a ver, esta es f y esta es g. ¿Listo? Entonces, g sin derivar por la derivada de f menos f sin derivar por la derivada de g sobre g al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta va a ser nuestra función f, esta va a ser nuestra función g. Entonces, g sin derivar. Entonces, x menos 1, vuelvo y lo pongo acá porque es sin derivar. Por la derivada de f, es decir, por la derivada del numerador. Entonces, la derivada del numerador es la derivada de x, 1, y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Porque es una constante. Entonces, por eso no la ponemos. Menos, que es este menos que está aquí de fórmula. Entonces, f sin derivar, ¿quién es f? El que está en el numerador. ¿Listo? Entonces, x más 1 por la derivada de g. Entonces, la derivada de g es esta. Entonces, la derivada de x, 1, menos la derivada de 1, que es 0. Por eso no la ponemos. Sobre g al cuadrado. Entonces, este término que está en el denominador lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer pues es romper el paréntesis. Entonces vamos a hacer distributiva, la propiedad distributiva. Entonces 1 por x me da x, menos 1 por 1 me da menos 1, menos. Entonces vamos a hacer acá, menos de de fórmula, ¿no? Entonces este menos me va a afectar todo esto que tengo acá. Entonces me va a dar 1 por x, me da x. Con este menos me queda negativo. Y 1 por 1 me da 1. Menos por más me da menos, que es este menos que tengo acá. Y en la parte de abajo lo dejo tal cual, x menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, ¿listo? Y ahora yo sé que puedo operar los términos semejantes, es decir, para poder operar las expresiones algebraicas deben estar igual base e igual exponente para poderlas operar. Entonces, x a la 1 con x a la 1, uno positivo y uno negativo, ¿cierto? Entonces se me cancelan. Tengo un x acá, menos 1x me da 0. Entonces se me cancelan. Y menos 1, ¿cierto? Los dos negativos, entonces me daría menos 2, que es este que tengo acá. Sobre x menos 1, todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Necesiten que nos devolvamos, que revisemos de nuevo. En el chat hasta ahora no hay ninguna pregunta, profe. No sé si de Bueno, pronto listo. alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Profe, bueno, todo claro hasta el momento, pero el término que está en el denominador no se puede seguir operando Ah, o sí, si ya quieres queda así. puedes desarrollar el binomio, que sería el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería menos 2x, más el último al cuadrado, que sería 1. Entonces te quedaría x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí lo podrías desarrollar? Pero pues Ah, sería ok, tener lo profe. mismo, ¿no? Tenerlo así o tenerlo desarrollado, pues es lo mismo. Como tú prefieras, está bien. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Listo, profe, todo claro. Bueno, tenemos la regla de la cadena. Entonces sean g de x y h de x funciones derivables. La derivada de g de x va a ser. Entonces aquí tenemos esta notación.
¿sí? Entonces nosotros vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí en el recuadro amarillo. Entonces dice que tengo una función que está elevado al cubo y dentro de ese paréntesis tengo operaciones de suma y de restas. Entonces vamos a hacer de cuenta, ¿cierto? Toda esta es mi función. Vamos a hacer de cuenta como si todo esto que tengo aquí dentro del paréntesis fuera un X. O sea, todo este término fuera un X, que es este que tengo acá. Y ese X va al cubo para poderlo primero resolver como una potencia, como la propiedad que ya recordamos y que ya vimos. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es que todo este término lo vamos a ver como si fuera X y vamos a derivar primero la potencia. Y luego de eso vamos a hacer la derivada interna, es decir, lo que está dentro de nuestro paréntesis. Entonces, aquí vamos a tener, ¿sí? Que g de x es como si fuera la función x al cubo, es decir, todo este término elevado al cubo. Y la función h de x va a ser lo que está dentro de nuestro paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿a qué equivale todo ese x? Ese x equivale a 3x al cuadrado más 4x menos 5 todo al cubo. ¿Listo? Entonces, para derivarlo, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros vamos a utilizar la regla de la potencia, es decir, vamos a bajar el 3 y le vamos a restar un 1 acá. Entonces, vamos a bajar el 3 acá, que es el que tengo acá, ¿cierto? Y aquí le vamos a restar un 1. Entonces, todo esto me queda elevado a la 2. ¿Sí? 3 menos 1 me da 2. Y luego, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, lo primero, bajar la potencia, o sea, derivar como si fuera una potencia. Derivamos y restamos. Y luego vamos a derivar cada uno de estos términos. Entonces, la derivada del primer término. Entonces, ya sé que dejo quieta la constante, ¿cierto? Y derivo la función. Entonces, bajo el 2 y me daría 3 por 2, 6. Y aquí le resto un 1. 2 menos 1 me da x a la 1, que es lo que tengo aquí. La derivada de 4x. Entonces, dejo quieto el 4 y derivo x. La derivada de x es 1. Y la derivada de menos 5 es 0. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a revisar. Entonces, ya bajamos esta potencia, que es el 3. Luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a derivar cada uno de los términos que están aquí adentro, una vez lo hayamos derivado como una potencia. Entonces vamos a derivar acá, me da 6x, ¿cierto? Porque bajo el 2, lo multiplico, más 4, la derivada de 4x, que sería 4, menos la derivada de una constante, que sería 0. ¿Listo? Lo siguiente que podemos hacer es que este 3, ¿cierto? Este 3 lo puedo multiplicar por cada uno de estos términos. No lo puedo multiplicar por los términos que están aquí adentro, porque esos términos están elevados al cuadrado. Si yo lo quisiera multiplicar, pues primero tendría que resolver todo este cuadrado con la ayuda del triángulo de Pascal, porque si ustedes se dan cuenta hay 3 términos. Entonces lo que vamos a hacer es que este 3 voy a multiplicarlo por cada uno de estos términos que están sin ninguna potencia. Entonces 3 por 6x me da 18x, 3 por 4 me da 12. Y todo esto factor de 3x al cuadrado más 4x menos 5 al cuadrado. Y así me daría el resultado del ejercicio, el ejemplo que trajimos de regla de la cadena. ¿Listo? Bueno. Tenemos para recordar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces recordemos que la derivada de la función seno es coseno, la derivada de la función coseno es menos seno, la derivada de tangente de x es secante al cuadrado, la derivada de cotangente de x es menos cosecante al cuadrado, la derivada de secante por tangente y la derivada de cosecante de x es menos cosecante más cotangente. También tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces aquí está la función de seno a la menos 1 de dar coseno. Entonces va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La de dar coseno va a ser menos 1, aquí lo que cambia es el signo, ¿cierto? Menos 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La de arcotangente o tangente a la menos 1 va a ser, la derivada va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. Recordemos que aquí la suma es conmutativa, es decir, que si también nos aparece, también la podemos escribir como 1 sobre x al cuadrado más 1. La derivada de arcosecante o de secante a la menos 1 va a ser menos 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. La de arcosecante va a ser 1 sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1.
arco cotangente va a ser menos 1, ¿cierto? Aquí cambia, con la de tangente cambia el signo, ¿cierto? Va a ser negativa. Aquí trajimos las de las funciones, es decir, cuando aquí el ángulo es diferente a x, ¿sí? A diferente a 1. Por ejemplo, tenemos una función 12x, 13x, una función diferente a cuando sea solo la x. Entonces, para eso aquí está, digamos, la notación correcta. Entonces, la derivada de seno, entonces va a ser la derivada de la función, es decir, por ejemplo, aquí tenemos 2x, va a ser la derivada de la función 2x sobre la raíz cuadrada de 1 menos la función toda al cuadrado. ¿Listo? Lo mismo va a pasar en cada uno de estos casos, ¿sí? Vamos a hacer, si hay una función f de x, vamos a hacer menos la derivada de la función, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado. Aquí la derivada de arco tangente va a ser la derivada de la función sobre 1 más la función al cuadrado. La derivada de arco secante va a ser menos la derivada de la función por, aquí vamos a, en el denominador debe ir la función, por la raíz de la función al cuadrado menos 1. Lo mismo va a pasar con arco secante, pero pues va a ir positiva. Y con arco tangente, ¿cierto? Va a ser parecida a la tangente, pero va a ir con signo negativo. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Sí, señora, profe. La estudiante Yuri Natalia Triana Sí, pregunta señor. de dónde sale el 6x más Ah, 4. atrás. Acá. Sí, señora. Ah, listo, mira. Aquí nosotros, bueno, aquí vamos a hacer la derivada interna, ¿sí? Porque lo debemos hacer por regla de la cadena. Entonces, vamos a derivar cada uno de los términos que están dentro de nuestro paréntesis. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado, recordemos que nosotros aquí lo que hacemos es bajar este 2, ¿cierto? O sea, dejamos quietico el 3. Entonces, bajamos este 2, ¿sí? Que me quedaría 3 por 2, 6. Y aquí me quedaría x a la 1 porque como es la derivada de una potencia, a esta potencia le debo restar un 1. Entonces bajo el 2 y me da 3 por 2, 6. X a la 1. Entonces por eso me queda 6x. Ahora voy a derivar la de 4x. Recordemos que nosotros ya dijimos que la derivada de esto es que se deja la constante quieta y derivo a x. Entonces la derivada va a ser, dejo el 4 quieto y derivo a x. La derivada de x es 1. Me quedaría el 4, porque 4 por 1 me daría 4. Y lo último que tengo que hacer es la derivada de 5. Entonces, la derivada de 5 es 0, ¿sí? Porque es la derivada de una constante. No sé si ahora sí quedó claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Digamos, este 3 antes del 3, antes del 3x al Este cuadrado, fue el que 3. bajamos de acá. De acá, mira. Ay, discúlpame. Este 3 fue el que bajamos acá. O sea, lo primero que tú debes hacer es bajas este 3. Lo bajas acá. Vas a multiplicar todo. Sí, porque primero debes hacer la de la potencia. Entonces bajas aquí el 3 a multiplicar. ¿Listo? Y aquí le restas un 1. Entonces ya te va a quedar elevado a la 2. Bajas el 3 y ya te va a quedar elevado a la 2. Todo esto como si fuera un x. ¿Sí? Y luego de eso, tú lo que haces es que derivas cada uno de los términos que están adentro. Entonces aquí haces la derivada de 3x al cuadrado, que es bajar este 2, y lo multiplicas por 3, te da 6x a la 1. La derivada de 4x, entonces sería 4. Y la derivada de 5, que es 0. ¿Sí? ¿Ahora sí es claro? Sí, señora, profe. Yuri Natalia, ¿te quedó clara la explicación de la profesora Ana? Dice acá en el chat, ella pregunta, ¿todas las derivadas de las constantes dan 0? Sí, señora. Toda Sí, la señora. derivada de cualquier constante da 0. Cualquiera. 1000, 100.000, 8000, pi, la que quieras da 0. ¿Listo? Toda la derivada de cualquier constante. Perfecto, profe. Muchas gracias por la aclaración. Listo. Listo. Ahí podemos seguir, ¿sí? Ya no hay más preguntas. Sí, señora. Listo, gracias, profe. Bueno, vamos a ver las derivadas de las funciones trascendentes. Entonces tenemos la derivada de un logaritmo. Entonces, recordemos que la derivada de un logaritmo es 1 sobre el ángulo.
En este caso, pues el ángulo es x. O sea, el ángulo es lo que está aquí dentro del logaritmo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que repasemos nuevamente las propiedades y la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, vamos a tener el 6. Recordemos que cuando nosotros tenemos una constante por una función, dejamos quieta la constante y derivamos la función. Entonces, aquí dejamos quieta la constante, que es 6, y la derivada de un logaritmo es 1 sobre el ángulo. Entonces, en este caso, ¿quién es el ángulo? En este caso el ángulo es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces 1 sobre x al cuadrado. Pero resulta que esta función, como es x al cuadrado, o sea, ya no es solo x, debemos hacer la derivada interna. Es decir, lo debemos hacer por regla de la cadena. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer 1 sobre el ángulo. Resulta que ese ángulo ya no es x a la 1, sino es x a la 2. Entonces, yo voy a derivar esto que está aquí, ese ángulo. Entonces, la derivada de x al cuadrado, ¿cuál es? Entonces, es bajar el 2, bajo el 2, y le resto un 1 a ese 2, ¿verdad? La regla de la potencia. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Entonces, dejamos quieta la constante. Hacemos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el ángulo, y hago la derivada interna. La derivada interna es la derivada del ángulo. La derivada del ángulo es 2x, ¿sí? Porque es la derivada de x al cuadrado. Entonces ahora lo que hice fue multiplicar. 6 por 1, 6. Por 2x, 12x. Sobre x al cuadrado. Yo puedo cancelar una x acá con una x acá, ¿sí? Entonces le quito, o lo mismo que vimos cuando recordamos las reglas de la potenciación. Igual base, están dividiendo, se restan los exponentes, ¿sí? Se cancela una x de acá con una x de acá. Aquí me queda una x en el denominador y me queda 12 sobre x. ¿Listo? Ahora, la derivada de un logaritmo en base a de x. Entonces, cuando yo derivo un logaritmo en base a de x, yo utilizo esta propiedad que tengo aquí. Entonces, va a ser el logaritmo de a, ¿cierto? El logaritmo de a por Euler sobre x. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de esta función. Entonces, tenemos 3 logaritmos en base 5 de x. Entonces, dejo quieto el 3, ¿cierto? Que es el que tengo acá. Y aplico la propiedad. Entonces, va a ser logaritmo en base a. ¿Quién es a? La base. En nuestro caso es 5. Por el Euler, ¿cierto? Siempre se pone el Euler. Entonces, por el Euler sobre x. Sobre x. Siempre vamos a utilizar esta fórmula cuando tengamos el logaritmo en base a de x. ¿Listo? Entonces, recordemos que las derivadas de una de las funciones exponenciales, entonces pues la que tenemos es Euler a la x, que ya la vimos cuando empezamos nuestra web, que la derivada de Euler a la x es ella misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la función 10 Euler a la x, entonces se deja quieta la constante y derivo Euler a la x, ¿cierto? Entonces dejo quieta la constante y la derivada de Euler a la x es ella misma, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una constante elevada a una potencia x? Entonces vamos a utilizar esta propiedad, va a ser ax por el logaritmo de a. Entonces fíjense que aquí tenemos una constante elevada a la x. Entonces vamos a utilizar la propiedad ax, es decir, este hace el papel de a, ¿cierto? Entonces me queda 4x por el logaritmo de a. Ay, aquí me quedó mal porque era por el logaritmo de 4. ¿Sí? Discúlpenme, aquí es el logaritmo de 4. ¿Sí? Aquí me quedó mal cuando anoté. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta de las derivadas de las funciones trascendentales o lo que vimos anteriormente, de las derivadas Sí, profe, yo trascendentales. tengo una pregunta. Claro que sí, sí, señor. Profe, dado el caso de que 4x, ¿sí? Esta x que está de potencia tiene otra potencia menos 3, es decir, 4x, 4 4 a la potencia menos de x, 3x. ¿Sí? sí. ¿Sí? Y esa x tiene otra potencia. ¿Cómo se hace? Si tuviera otra potencia, 4x a la x, Sí, ahí se podría ver como 4x al cuadrado. Porque potencia de una potencia, ¿recuerdas la propiedad que vimos? Podemos multiplicar las dos potencias. Esta que vimos acá. Pero me vuelvo aquí un poquito. Esta, ¿sí?
Entonces, si tienes así todo esto, que es lo que yo te entiendo, ¿sí? O sea, como si tuvieras aquí una X y aquí otra X, o sea, fuera 4X a la X, tú lo puedes ver como 4X al cuadrado. Y ahí pues aplicas la propiedad. ¿Sí? ¿Sí te entendí la pregunta? Sí, sí, señor. ¿Sí? Entonces ya ahí aplicas la propiedad, o sea, todo tu a la x, entonces ya no sería solo a a la x, sino que sería a la x al cuadrado, ¿sí? Por el logaritmo de a, igual. Aquí les pido excusas porque me equivoqué. Esto es 4, no 5. Profe, ¿y esas funciones no tienen restricciones? No, señor, siempre va a ser esa regla. La derivada de un logaritmo natural siempre va a ser 1 sobre el ángulo, ¿sí? La derivada de Euler a la x siempre va a ser Euler a la x. La derivada de a la x siempre la vamos a ver de esta forma y la derivada de un logaritmo en base a de x también la vamos a utilizar así en esta propiedad. O sea, Y los exponentes no tienen restricciones de la función x, diferente de negativos. Los logaritmos tienen su dominio en la parte positiva, o sea, si tú te das cuenta cuando nosotros, bueno, más adelante cuando veamos los métodos de ecuaciones diferenciales, nosotros, si nos da un logaritmo y nos da la respuesta, nosotros siempre la vamos a poner en valor absoluto, porque los logaritmos solo sirven para valores positivos, ¿sí? Para valores mayores a 0. Entonces ahí sí tendríamos que, si vamos a hacer la derivada de un logaritmo, ahí sí tendríamos que tener cuidado porque debe ser pues el ángulo del logaritmo debe ser positivo. Pero, por ejemplo, en la función Euler a la x sí puede ser positivo o negativo. Eso sí, no habría problema. Haríamos, digamos, la deriva interna. Por ejemplo, si no fuera solo Euler a la x, sino que fuera Euler a la 2x. Entonces, si ustedes tienen la función Euler a la 2x, les daría Euler, o sea, la misma, Euler a la 2x por la interna. Es decir, si aquí imaginémonos que hay un 2, ¿sí? Aquí por un momento imaginemos que hay un 2. Entonces aquí ustedes dejan la constante tal cual, que sería el 10, ponen el Euler a la 2x, pero hay que bajar ese 2. O sea, hay que bajarlo a multiplicar. Entonces nos daría 20 Euler a la 2. Pero si es negativo, pues igual, digamos, si fuera menos x, tú lo que bajas es el negativo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿vamos claros hasta ahí? Isabel tiene una pregunta y también Dayana. Señor. En las funciones logarítmicas, en el segundo ejemplo, sí, no señor. lo comprendí muy bien. Esto es por fórmula. Digamos, hay que utilizar siempre esta fórmula, mira. Tú tienes aquí, yo puse 3 logaritmo en base 5 de x. Entonces, para el caso de reemplazarlo aquí en la fórmula, el a va a ser 5, ¿sí? El a va a ser 5. Entonces, tú lo vas a reemplazar aquí en la fórmula. Logaritmo de 5 por e sobre x y dejas la constante quieta. Recuerda que siempre tú dejas la constante quieta y derivas la función. Tú siempre vas a utilizar esta fórmula. Entonces vas a hacer, si vas a hacer la derivada del logaritmo de a en base de x, tú haces logaritmo, en nuestro ejercicio la base equivale a 5, entonces esta la reemplazas por 5, por Euler sobre x, porque el ángulo aquí es x. ¿Sí? Profe, ¿cuáles las preguntas de las estudiantes que escribieron en el chat? Tiene levantada la mano. No sé si pueden habilitar, Isabel, ¿puedes habilitar el micrófono para hacer tu pregunta? Buenas noches, que tengo una duda. La primera ejercicio de funciones logarítmicas, aquí en la derivada interna de un medio de x al cuadrado, porque le da 2, ahí se sube el denominador para, no quedaría con el exponente negativo. No, señora. No, señora, mira. Lo que tú haces aquí es que dejas el 6 constante, entonces lo dejas quietico, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la derivada de un logaritmo es 1 sobre el ángulo. ¿Cuál es el ángulo en este caso? X al cuadrado. Eso, x al cuadrado. Luego de eso, lo que su merced debe hacer o lo que debemos hacer es que no es que subamos el exponente ni nada de eso. Lo que pasa es que debemos hacer la derivada de x al cuadrado, es decir, la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Ya, lo que pasa es que ¿sí? Aplicando la fórmula. Siempre hago ese, o sea, es como si fuera solamente fracción, entonces no estaba...
Sí, señora, o sea, por 50. fórmula es 1 sobre el ángulo. En este caso, pues nuestro ángulo es X. Y no ponemos la derivada interna porque la derivada de X, pues sería 1. Entonces no hay necesidad de ponerlo. En este ejemplo que trajimos, pues ya la derivada, sí. O sea, el ángulo es X al cuadrado. Debo derivar el X al cuadrado. Siempre va a ser 1 sobre el ángulo. Supongamos que el ángulo no fuera X al cuadrado, sino fuera X a la 3. Entonces tú vas a poner 1 sobre X a la 3. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Profe, ¿usted no tiene la opción de activar el puntero láser para tener más claridad? No, no, señor. indicando? No, señor. Dayana, ¿puedes habilitar tu ¿Aló? micrófono? Aló, Sí. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora, sí señorita. te escuchamos. Ay, buenas noches, tutora, Dios le bendiga, muchas gracias. Y a los compañeros, tengo una duda, es que entré un poquito tarde porque como tengo un bebé, quisiera saber si esta web conferencia la cargan mañana. Pues igual voy a seguir acá si no es para mañana verla desde el inicio. Sí, señora, estamos haciendo la grabación y nosotros, tan pronto como la subamos al canal, la compartimos con los tutores y ellos la comparten con ustedes. Ay, ok, muchas gracias, muy amable. Sí, señora, con mucho gusto. ¿Listo, profe? ¿Podemos seguir o todavía hay más preguntas? No, así, ya, profe. Listo, Ya todas muchas las gracias. personas. Ok. Bueno, aquí de nuevo trajimos como las funciones, otra vez que estábamos, que también hacen parte de las funciones trascendentales, que son la derivada de coseno, que ya la vimos que es menos seno, la derivada de seno, que es coseno. La derivada de las funciones hiperbólicas, entonces la derivada de coseno hiperbólico siempre va a ser seno hiperbólico, y la derivada de seno hiperbólico de x siempre va a ser coseno hiperbólico. Estas dos ya las habíamos visto también en nuestra tablita resumen. La derivada de seno a la menos 1 de arcoseno, que es lo mismo, va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y la derivada de arcotangente va a ser 1 sobre x al cuadrado más 1, o puede cambiar en el denominador, ¿no? Puede estar 1 más x al cuadrado, que recordemos que la suma es conmutativa, entonces no pasa nada si es x al cuadrado más 1 o 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Entonces hasta ahí para recordar lo que hace referencia a las derivadas. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de las integrales. Entonces, digamos que las integrales, ¿cierto? Nosotros cuando vimos nuestro curso de integral, lo primero, una de las cosas que vimos fue la antiderivada o lo que llamamos integración, ¿sí? La antiderivada es porque es digamos, la función inversa a la integral. Cuando yo hago una antiderivada es porque no tengo que hacer ningún método, digamos, grande de sustitución, sino que simplemente yo puedo con ayuda de las derivadas encontrar la integral de las funciones. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos que la antiderivada de la función 3x va a ser x al cubo más la constante. Entonces vamos a hacer, digamos que la propiedad más común que tenemos en las integrales. Entonces, cuando nosotros vamos a integrar una función x a la n, nosotros lo que hacemos es la operación inversa a la derivada. En la derivada, si se daban cuenta, nosotros bajábamos esa n a multiplicar. Aquí no la vamos a bajar a multiplicar y le restábamos un 1. ¿Se acuerdan? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a sumarle un 1 y todo eso lo vamos no a mandar a multiplicar, sino lo vamos a mandar a dividir. Y le vamos a sumar pues la constante. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la integral de x a la 3, ¿sí? Supongamos, entonces aquí me quedaría x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Entonces me daría x a la 4 sobre 4 más la constante, si fuera x a la 3. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo x a la 8, entonces vamos a utilizar esta propiedad, ¿cierto? Que n sea un número real y que pues evidentemente sea diferente a menos 1. Entonces aquí me quedaría x a la 8, vamos a hacer la integral, perdón, de x a la 8. Entonces aquí me va a quedar la integral de x a la 8 va a ser, aquí me quedó mal la notación, entonces va a ser x, aquí le voy a sumar un 1, ¿cierto? Entonces va a ser 8 más 1 sobre 8 más 1 más la constante. Entonces me va a dar x a la 9 sobre 9 más la constante. Siempre voy a poner la constante.
¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo acá. Entonces aquí, para hacer la integral de esta función, ¿cierto? Entonces lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a aplicar el binomio cuadrado perfecto, es decir, yo voy aquí a aplicar la propiedad que me dice que el primero al cuadrado, es decir, x a la 4, más 2 veces el primer término por el segundo, que me daría 2x al cuadrado, más el último al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, me daría 1. ¿Listo? Entonces me quedaría x a la 4 más 2x al cuadrado más 1 de x. Resulta que nosotros debemos recordar que en las integrales yo las puedo separar cuando están sumando o restando. Cuando están multiplicando y dividiendo no lo puedo hacer. Entonces vamos a separar cada una de las integrales. Entonces voy a hacer x a la 4 de x más, otra propiedad es que yo puedo sacar las constantes de las integrales, entonces me va a quedar 2 integral de x al cuadrado de dx más la integral de 1 por dx, pero 1 por dx pues me da x. ¿Listo? Y voy a utilizar esta propiedad, la propiedad de una potencia. ¿Listo? Entonces me quedaría x a la 4 más 1, que me daría 5, sobre 4 más 1, que es 5. El 2 lo dejo quietico y vuelvo a aplicar la misma propiedad. Entonces me quedaría 2 más 1, 3, sobre n más 1, que en mi caso para este ejercicio es 3. Recordemos que la integral de dx, cuando tenemos solo el dx, va a ser x. Y al final, cuando terminamos toda nuestra integral, nosotros le ponemos una constante, que es esta que tengo acá. Entonces, cuando nosotros, pues aquí ya, digamos, obteniendo el resultado, aquí no se puede simplificar nada, aquí ya la respuesta va a ser, sí, aquí no puedo simplificar este 2 con este 3, aquí no puedo hacer mayor cosa, entonces lo que nosotros vamos, pues ya la respuesta a nuestra integral sería que la respuesta a esta integral que me dieron sería x a la 5 sobre 5 más 2, x al cubo sobre 3 más x más c. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de la integral indefinida. Sí, profe, una pregunta. Y cuando, digamos, la integral es con los radicales, las propiedades de los radicales, ahí se vuelve más compleja y en las evaluaciones siempre aparece No esa te propiedad. preocupes, porque por ejemplo, si fuera, como si tienes una de, por ejemplo, dentro de una raíz, la raíz de X o algo así. ¿Sí es lo que me preguntas? Sí, sí, son las propiedades de los radicales, pero entonces algo más complejo a esos radicales. Porque en Espérame los a ver si te entendí. cuestionarios de evaluación se ven bastante complicadas cuando son con radicales. No, eso también es fácil. ¿Ahí están viendo mi tablero? Sí, señora. Sí, Entonces, no sé si te entendí. O sea, como algo como así, ¿sí? La integral de, no sé si estoy, de raíz de X, así, de por X. decir, no, por decir x sobre radical de x, o 1 sobre Ya. radical de x. Ya. Entonces, como más bien como así. Entonces, ¿cómo fue que me dijiste? Espérame un momentico, aquí la copiamos. 1. 1 sobre radical de x. 1 sobre radical de x por dx. Listo, ya, espérame, 5. Ahora se me perdió la raíz. Radical de X Pues sobre entonces esos serían los casos más simples. de X. Entonces, lo primero que tú debes hacer es, como tú dijiste, aplicar las propiedades de potencia, que las que vimos al inicio. Entonces, lo que tú vas a hacer acá es que tú haces ese raíz de X va a ser lo mismo, entonces tú haces aquí, va a ser lo mismo que tener X a la 1 medio. ¿Sí o no? Sí, señora, ahí lo que hace es simplificar la X raíz. a la 1 medio, o sea, estoy viendo la Un raíz como medio, una potencia. un medio. Un medio, ¿me quedó mal? 1 sobre raíz de X, que raíz de X es a la 1 medio Sí. todo, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer Y ahí ahí es podemos subirlo y lo pasamos como lo negativo. subimos. Exacto. Lo subes y lo pasas como un negativo, muy bien, eso es lo que debes hacer. Entonces aquí lo subes, cuando lo subes, sube negativo, entonces te da X a la menos 1 medio. Entonces te queda X a la menos 1 medio. Y ¿Listo? aplicamos, Y aplicamos la propiedad. de n a la x. X a la n, X, perdón. eso, n más 1, entonces te va a quedar X a la menos 1 medio, ¿cierto?
más 1 sobre 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1. Es lo mismo. 1 medio más 1. Y aquí entonces ya te va a quedar, pues hacer la operación, entonces te da x a la 1 medio. Y menos 1 medio más 1. Te queda x a la 1 medio. Sobre menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1, que sería 1 medio. ¿Sí? Y listo. Más la constante. Más la constante, sí. ¿Sí? Listo, sí. Más la constante. Listo. Bueno. Profe, yo no llegué a la introducción. Lo del cuestionario es explícitamente estos temas. Sí, señor. Son de los presaberes. Sí, ¿cierto, profe? El cuestionario Sí, lo O tengo. sea, el cuestionario no va a tener nada más que sea cálculo y precálculo. Sí, señor. No va a tener nada más que sea cálculo, precálculo y cálculo integral. ¿Van Que a fue el haber curso. preguntas de conceptos sobre diferenciales? Creo que son, pues de lo que yo alcancé a ver, son ejercicios, como te dan la función y tú tienes que derivar, te preguntan la primera derivada, te dan la integral y entonces te preguntan cuál es la respuesta a la integral. ¿Sí? Pero no va a tener ecuaciones diferenciales ni temas que trate todo el No, no, curso. señor, temas que no hemos visto no los vamos a evaluar. Por eso hasta ahora Muchas vamos a empezar, a partir del 5, ya empezamos pues, con lo que es de ecuaciones diferenciales, hasta ahora estamos con el repaso de lo anterior. Esto es lo que vimos en los anteriores cursos. Acá hay una pregunta de Yuri. Vale, Dice gracias. que si le puedes hacer el favor y explicarle la suma de integrales. Suma de integrales. Ah, Yuri, Sí. cuando tú tienes, aquí hay una suma de integrales, ¿cierto? Tú puedes separar cada una de esas integrales. Es decir, hacer la integral de x a la 4 acompañada siempre del diferencial, ¿no? De x a la 4 más. Listo, luego puedes hacer más la integral de 2, entonces del 2 sale porque es una constante, entonces puedes hacer la integral de x. Luego puedes hacer la integral de 1 por dx, o sea, para hacer la integral de las sumas tú o de la resta, tú lo que haces es separar cada una de las integrales. Eso tú puedes separar las integrales únicamente cuando están sumando, cuando están restando. Ok, profe. Otra pregunta de Diego Chacón Sí, señor. sobre las funciones exponenciales. ¿Ya? Sí, señor. Listo. Perfecto. No sé si Isabel todavía tiene la manita levantada. Isabel y Dayana, ¿nuevas preguntas o por favor bajar la mano, por favor? Listo, profe. Acá Camilo. Sí, señora. Camilo dice, ¿por qué en el ejemplo de definición de integral de color verde, espera un momento, de color verde queda integral con valor x a la 4 de x? Ay, me equivoqué. Sí, aquí. En lugar de poner el 4, no puse era el 8. Aquí. ¿Sí? Listo. Listo, ok, Profe, perfecto. qué Entonces, pena. ¿sí? ¿Será que tú me puedes volver a explicar ahí, después de las sumas que o sea, me puedes volver a explicar ese ejercicio, por favor? El que tengo aquí. O sea, ¿Sí? lo que me Espérame. explicaste de las integrales, pero me Ah, puedes listo. explicar los dos pasos, por favor. Sí, regálame un segundo, ya arreglamos acá para que no nos confundamos. Para que no nos confundamos cuando veamos la grabación. Acá. Listo, ahora sí, me estabas preguntando aquí, ¿esto? Si te puedo volver a explicar esto, ¿sí? Sí, señora, el de resolvemos cada una de las integrales. Integrales. Ah, listo. Entonces, fíjate que vamos a utilizar esta propiedad, esta que tengo acá. Cuando tú tienes cuando tú tienes x a la n, o sea, ese n es cualquier número real, excepto el menos 1, entonces lo que tú haces es que le sumas un 1, ¿sí? Y eso
que le sumaste lo debes poner, esto mismo que tienes aquí como una potencia, lo debes poner en el denominador. Entonces aquí vamos a hacer la integral de x a la 4. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Nuestro n equivale a ¿cuánto? A 4, ¿cierto? A 4. Entonces aquí lo que debes hacer es sumarle un 1. Entonces cuando le sumas un 1, la integral de x a la 4 va a ser x a la 5. Y eso que tienes acá, este 5, va a ser el mismo que pones en el denominador. Mira, porque tú pones n más 1 en el numerador, es el mismo que pones en el denominador. ¿Sí? O sea, ese n más 1, que es la potencia de acá, también debe ir en el denominador. Entonces te daría x a la 4 más 1, te da x a la 5 sobre 5. ¿Sí? El 2 lo dejas quietico, una constante. Y aquí te queda x a la, vamos a hacer la integral de x al cuadrado. La integral de x al cuadrado va a ser lo mismo, tú le debes sumar un 1 a ese 2, ¿sí? O sea, porque aquí el que está haciendo el papel de n es el 2. Entonces te va a quedar x a la 2 más 1, te da x a la 3 sobre 3, ¿sí? Lo mismo en la potencia aquí, es el que pones de denominador. Y haces la integral de x, la integral de x es x. Cuando tú finalizas tu integral, siempre le pones más una constante, ¿sí? Entonces, si hay necesidad de simplificar algo, de resolver algo, nosotros lo hacemos, si no, pues dejamos la respuesta. ¿Listo? No sé si hasta Una ahí. última pregunta para finalizar este ciclo. Fabián Rodríguez. Sí, señora. Sí, buenas noches, profe. Quería saber, y en el caso cuando sea -1. Sea -1, si fuera x al cuadrado más... aquí, bueno, No, aquí para esta propiedad. Si Sí, fuera exacto. x a la -1, entonces tú tendrías que poner, que ya lo vamos a ver, que sería Ok. x a la menos n, ¿sí? X a la menos n, entonces te quedaría la integral de, esto tendrías que bajarlo por propiedades de los exponentes, como vimos al principio, ¿sí? Entonces, x a la menos n, tú lo bajas y te quedaría dx sobre x a la 1, ¿sí? Porque si es -1, digamos, si es -1. Entonces, tú lo bajas al denominador, tú lo bajas y te va a quedar la integral de x sobre x, y la integral de x sobre x es 1 sobre x. Perdón, es logaritmo de x. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, señora, gracias. Listo. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, ahora vamos a ver el método de integración por sustitución, que es pues uno de los más comunes. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo que hacer una sustitución? Generalmente utilizamos sustitución cuando nosotros llamamos u a una parte de nuestra integral y cuando la derivamos nos sale la otra parte de la integral, por eso, o sea, sustituye la otra parte que no la llamamos u. Entonces nosotros generalmente vamos a llamar a u lo que tenga la potencia más grande, ¿sí? Esa se utiliza cuando estamos multiplicando, ¿sí? Aquí algunas veces cuando estamos multiplicando, cuando estamos en división, también la podemos utilizar. Entonces, en este caso nosotros tenemos x al cubo menos 1, todo elevado a la 10 por x al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a llamar a u a lo que está dentro de mi paréntesis. O sea, aquí dentro del paréntesis, todo lo que está elevado a la 10, pero solo llamo a u a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, yo hago el cambio de variable. Yo hago u igual a x al cubo menos 1. Cuando yo hago el cambio de variables, yo debo derivar. Derivo a los dos lados de la igualdad. Entonces, la derivada de u es de u. La derivada de x al cubo. Derivada, ¿no? Entonces, recordemos, bajar el 3 y restarle un 1 a la potencia. Entonces, me da 3x al cuadrado. Menos la derivada de una constante. La derivada de una constante, que en este caso es 1, me da 0. Entonces, me queda 3x al cuadrado por dx. Si ustedes se fijan, aquí me apareció x al cuadrado de x, es decir, me apareció este pedazo, miren, x al cuadrado de x. ¿Se dan cuenta? Este pedazo con este pedazo. ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando este 3. Entonces, como me sobra este 3, ¿cierto? Que está aquí multiplicando, yo lo mando a dividir, ¿sí? Y sustituyo, miren. Entonces, a este pedazo que tengo en azul, ¿sí? Al que tengo en azul, yo lo llamé u. ¿Sí? Este pedazo se llama u, o lo llamé u. Bueno, t, v, como ustedes lo quieran llamar, pero generalmente uno lo llama u. Entonces, aquí, x al cubo menos 1, yo lo llamé u, ¿sí? Eso va elevado a la 10.
Aquí no le cambié el color ni nada, pues porque lo dejamos elevado a la 10. Y esto que tengo en rojo, x al cuadrado de x al cuadrado de x equivale a du tercios, ¿sí? Luego lo que nosotros podemos hacer acá es que sale las constantes de la integral. Recordemos que eso ya lo pudimos hacer en la anterior. Siempre las constantes yo las puedo sacar de la integral. Entonces aquí saco el 1 sobre 3, ¿sí? El 1 sobre el 3, ¿sí? No es lo mismo tener un tercio a tener solo el 3, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces yo aquí saco el 1 sobre 3, es decir, un tercio. ¿Qué me quedó? Me quedó esto, u a la 10 por du, porque saqué el 1/3 de la integral. Y utilizo la propiedad que vimos anterior, que es que le debo sumar un 1 a la potencia, y eso que le sumo también debe ir en el denominador. Entonces me queda 1/3 de u a la 10 más 1, me da u a la 11, sobre 11, más la constante. Ay, perdón. Luego aquí me va a quedar, voy a hacer la multiplicación, ¿verdad? Entonces me va a quedar u por u a la 11, me da u a la 11, y 3 por 11 me da 33, más la constante. Ahora lo que yo debo hacer es que voy a reemplazar lo que llamé u, porque como mi integral está en variable x, yo debo dar la respuesta en términos de x, ¿listo? Entonces, ¿la u a cuánto equivale? La u equivale a x al cubo menos 1. Entonces reemplazo, la u equivale a x al cubo menos 1, todo a la 11 sobre 33 más la constante. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. No, señora. Listo. Entonces ahora vamos a ver el método de integración por partes. El método de integración por partes permite calcular la integral de un producto de dos funciones aplicando la siguiente fórmula. Entonces, cuando tenemos el producto de dos funciones, pues no la podemos hacer por sustitución. ¿Cuándo podemos utilizar la sustitución? Como ya vimos anteriormente, cuando yo llamo u a alguna parte de la integral, me va a aparecer lo que no llame u, o sea, para poderla sustituir, ¿sí? En este caso, nosotros cuando tenemos la multiplicación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros cuando tenemos la multiplicación del producto de dos funciones, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a aplicar u por b menos la integral de b por du. Entonces, trajimos el siguiente ejemplo. La integral de x por Euler a la 3x. Entonces, yo voy a coger una fácilmente derivable y una fácilmente integral. Entonces, yo voy a llamar u a esta x y voy a llamar db a el otro pedacito. En este caso, pues el otro pedazo es Euler a la 3x de dx. ¿Sí? Euler a la 3x de x. A este lado derivo, ¿sí? A lo que llamo u lo derivo y a lo que llamo db lo integro para poderlo reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, la derivada de u es de u, la derivada de x es de x, ¿listo? Entonces aquí derivamos. Y a esta que la llamé db, que es la función Euler a la 3x de dx, la integro. Integro db, integro Euler a la 3x de dx. Cuando yo integro la función de b, ¿cierto? Me va a dar b, que ya lo vimos anterior, cuando dijimos que la integral de x era x, porque en este caso nuestra variable era x, en este caso nuestra variable es la v. Entonces la integral de dv va a ser v. Y la integral de Euler a la 3x, entonces va a ser la integral de Euler a la ax, va a ser en forma general, ¿sí? La integral de cualquier, digamos, de cualquier Euler que ustedes tengan, la integral de cualquier Euler a la ax, o sea, esa puede ser cualquier constante, va a ser Euler a la ax sobre a. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos Euler a la 3x, entonces va a ser Euler a la 3x sobre 3, es decir, el papel de a lo está haciendo el 3. Si fuera la integral de Euler a la 4x, entonces sería Euler a la 4x sobre 4. Si fuera la integral de Euler a la 5x, entonces Euler a la 5x sobre 5. Para nuestro caso, para nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, Euler a la 3x sobre 3, ¿sí? Va a ser la integral de Euler a la 3x. ¿Listo? Una vez nosotros hagamos esto, que es integral por partes, nosotros lo que debemos hacer es reemplazar. Entonces, nosotros, ¿qué función tenemos o qué integral tenemos? Tenemos la integral x Euler a la 3x.
Vamos a utilizar nuestra fórmula. Entonces, U. ¿Quién es U? X, ¿sí? Por V. ¿Quién es V? V es Euler a la 3X sobre 3. Euler a la 3X sobre 3. Menos, que es este menos que está acá de fórmula, menos. La integral, es la integral de B. Entonces voy y busco a B. ¿Quién es B? Euler a la 3X sobre 3. Por du. ¿A cuánto equivale du? A 1 por dx, que 1 por dx es dx. ¿Listo? Entonces, volvamos a revisar. Entonces, vamos a hacer la integral de nuestra función aplicando esta fórmula, que es la fórmula de integración por partes. Entonces, vamos a hacer u. ¿A cuánto equivale u? A x. ¿A cuánto equivale v? A Euler a la 3x sobre 3. Menos, que es este menos que tengo acá. La integral de v. ¿A cuánto equivale v? A Euler a la 3x sobre 3. Por du. ¿A cuánto equivale du? A dx. ¿Listo? Ahora aquí sigue el igual. Entonces lo que yo voy a hacer es, pues, x Euler a la 3x sobre 3 me vuelve a dar lo mismo. Aquí yo puedo sacar las constantes, que ya lo hemos repetido en los ejercicios anteriores. La constante va a ser 1/3. Entonces el 1/3 lo saco de mi integral y me queda la integral de Euler a la 3x. ¿Listo? En la tercera línea que voy a tener x Euler a la 3x sobre 3 menos 1/3 de esta integral. ¿Listo? De la integral. Entonces recordemos que la integral de Euler a la ax es Euler a la ax sobre a, es decir, que la integral de Euler a la 3x equivale a Euler a la 3x sobre 3. Luego lo que yo hice, lo que debemos hacer es operar y poner la más c. Entonces x Euler a la 3x sobre 3 menos 1/9 de Euler a la 3x más c, porque la multiplicación va directa, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, y está y este paréntesis, entonces me va a dar menos 1/9 de Euler a la 3x más c. ¿Listo? Y hasta ahí llegaría pues nuestra web. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, perdón. En el segundo renglón donde está la integral de Euler a la 3x de x, el de x en el siguiente se desaparece, queda como 0. No, no señor, no es que se desaparezca, es que vamos a utilizar la propiedad, ¿sí? Entonces yo vuelvo a poner toda esta integral porque es la que vamos a desarrollar. Entonces es toda la que tengo acá, ¿sí? ¿A quién va a ser igual esa integral? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Cuando hacemos partes utilizamos esta fórmula. ¿Sí? No es que se desaparezca, es que para resolver este tipo de integrales, ¿sí? Para resolver este tipo de integrales, u por db, o sea que u es como si hiciera todo esto, y de x es como si fuera mi db, ¿sí? Entonces, este pedazo que tengo acá es como si fuera todo este pedazo. Y lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a poner igual a u. Entonces, ¿quién es mi término de u? X. Por v, ¿quién es mi término de v? Euler a la 3x sobre 3. Menos, entonces este menos que tengo acá. La integral de v, ¿quién es v? Euler a la 3x sobre 3 por du. ¿A cuánto equivale du? A dx. Esto no es que desaparezca, es que tenemos que utilizar la fórmula que tenemos arriba. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Sí. No, señores, Buenas no. noches. En el chat acabo de señora, compartir el formato de asistencia, por favor, diligenciarlo, los estudiantes. Aproximadamente les vamos a dar unos 10 minutos para que lo diligencien de forma correcta, ¿ok? Recuerden que cada vez que asistan a una webconferencia van a tener unos puntos y esos puntos pues son redimibles para cada una de las actividades. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, ¿cómo hago para identificar qué método debo utilizar en las integrales, digamos, o cómo debo utilizar el de sustitución o cómo debo utilizar el de integración por partes? Listo. Y la otra pregunta es, ¿me recuerda el 1/3 de dónde fue que lo sacamos? Ah, sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces, respondiendo a tu primera pregunta. Entonces, cuando hago sustitución, yo puedo hacer sustitución porque si llamo u a un pedacito de la integral, me va a dar el otro pedazo, por decirlo así. Mira, aquí no podemos hacer sustitución, porque si yo llamo u, o sea, este pedazo, por ejemplo, si yo llamo u igual a Euler a la 3x, ¿cierto? La derivada me va a dar 3 Euler a la 3x. Y ese 3 Euler a la 3x no me aparece en lo que no llame u.
y es que no me aparece. Como no me aparece, entonces yo digo, no, eso no se puede hacer por sustitución, porque para hacer sustitución tiene que pasar esto, que al pedazo que yo llame u, como en este caso, x al cubo menos 1, ¿cierto? Y yo lo derive, entonces yo lo derive acá, me dio 3x al cuadrado, menos la derivada de 1, que es 0, ¿sí? Cuando yo lo derive y bajé este 3 acá, entonces mira que me apareció este pedazo. Me aparece el pedazo que no llamé u, ¿sí? En una sustitución me aparece el otro pedazo, entonces ahí puedo utilizar sustitución, ¿sí? Cuando nosotros podemos utilizar partes es cuando nosotros tenemos, cuando están multiplicando y no puedo llamar, digamos que no puedo hacer sustitución porque no me va a aparecer la otra parte si yo llamo u, si yo llamo u aquí a Euler a la 3x, pues no me va a aparecer este x de dx por ninguna parte. Entonces yo debo hacer partes. ¿Listo? Y este un tercio que me salió aquí fue, mira, yo cogí, las integrales por partes se hacen de la siguiente manera. Yo, la algebraica, esta función, la derivé. Y el Euler a la 3x, la función Euler, yo la integré. Entonces, la derivada de x es 1 por dx y la derivada de u es de u. La integral, entonces voy a llamar db, a este lado derivo y a este lado integro. Entonces db va a ser igual a Euler a la 3x por dx. Entonces la integral de db es b. Y la integral de Euler a la 3x de dx, entonces yo les recordaba que las integrales de Euler a la ax van a ser Euler a la ax sobre a. Es decir, si tú tienes aquí Euler a la 4x, te va a dar Euler a la 4x sobre 4. Si tú tienes Euler a la 5x, te va a dar Euler a la 5x sobre 5. Si tienes Euler a la 6x, te va a dar, ¿sí me entiendes? O sea, la constante debe bajar al denominador. En nuestro caso, la integral es Euler a la 3x, entonces me da Euler a la 3x sobre 3. ¿Sí? Y luego lo que vamos a hacer aquí es reemplazar lo que tenemos acá. Entonces, ¿sí? Entonces, la integral es esta que tenemos acá. X Euler a la 3x de x igual a. Entonces vamos, después del igual que debemos reemplazar. Entonces va la u. Entonces la u equivale a ¿quién? A x. ¿Listo? Por la v. Entonces la v va a ser Euler a la 3x sobre 3. ¿Listo? Seguimos con nuestra fórmula. Menos, va al menos, ¿sí? Que es lo que tengo en rojo. Menos la integral. Entonces la integral de v. Entonces, ¿a cuánto equivale v? V equivale a 3x sobre 3, ¿sí? Por el de x. El de u que equivale a x. ¿Listo? Luego, entonces, yo voy a poner todo ese término otra vez aquí abajo. Entonces, x Euler a 3x sobre 3. Y aquí el 1 sobre 3. Yo lo saco como una constante. Entonces, sale el 1/3 como una constante y hago la integral de Euler a la 3x. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega aquí. La integral de Euler a la 3x es, la integral de Euler a la x es Euler a la x sobre a. Entonces, Euler a la 3x sobre 3. Y luego lo que hice fue estallar paréntesis. No sé si respondí a tus preguntas. Sí, profe, gracias. No, señores, con mucho gusto. Profe, hay Sí, señor. un estudiante, Javier Enrique Barrios. Sí, señora. Dime, ¿Puedes Javier. activar tu micrófono, Javier? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Quería preguntarle por qué a mí en la aplicación no me aparece el chat. No tengo manera de diligenciar la asistencia. ¿No? Si tú le... A ver, yo me salgo aquí un poquito. Profe, porque debe entrar por la aplicación de colegio, sí, Teams. O Sí, sea, entró como acá no invitado. te aparece esto, ¿sí? ¿No te aparece esto acá? ¿No te aparecen estas opciones? No, no me Me están aparece. Yo entré normal preguntando, con el correo de UNAT. me están preguntando acerca del número de grupo. Yo creo que, bueno, a estas alturas ya todos sabemos a qué grupos correspondemos, ¿no? 90, 162, 192. A eso es lo que hace referencia. La duda, bueno, el tutor encargado es el que está encargado en el campus virtual que ustedes tienen. Por ejemplo, Daisy, Juliana, pregunta que si es Ana María. La profe Ana María es la que dio la webconferencia hoy, ¿sí? Pero en tu campus está Mayra Lorena.
¿Listo? La tutora de usted, la profe que Sí, los la profe que acompaña. está asignada a cada uno de sus campus. Profe, qué pena, yo diligencié, pero yo me equivoqué. Yo coloqué fue el nombre de la directora y el tutor es Daniel Francisco Busto y ya lo envié así. Ya no se puede volver a enviar otra respuesta, Mar Levis. Lo único sería que hubieses colocado bien el número del grupo. Si no, escríbele por favor a tu tutor encargado el día de mañana para pues que él nos escriba a nosotras, las encargadas de la webconferencia y así hacer los respectivos cambios. ¿Listo? El número sí lo coloqué, pero yo igual tengo aquí apuntado y me equivoqué. Le dijo el de director y no el de tutor. No, tranquila. Esto, de todas maneras, si, o sea, colocarse bien el número del grupo, no hay problema. Sí, Si señora, no, como sí, te señora. digo, le escribes a tu tutor encargado un correo donde diga que tú asististe a la webconferencia y pues él nos lo remite a nosotros. ¿Listo? Vale, Para así muchísimas darte gracias. los puntos. Vale, gracias. Listo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más para la profe Ana María acerca de la webconferencia? Buenas tardes. No tanto en la conferencia, sino que en el formulario indica que debe ser de 2 dígitos el grupo y hay dígitos de 3. Hay grupos de 3 dígitos. Entonces, digamos como Esto, ok. Pero si deja de digitar los 3 dígitos, no hay ningún problema, yo los coloqué. Exacto, no importa digitar los 3 dígitos, los deja. Muchas gracias, profe. Excelente el ejercicio. Dios me la bendiga. Amén. Muchas gracias. Ya todos Muchas diligenciaron gracias, profe. Muchas gracias, Muchas gracias, profe, profe. formulario de compañeros, Una por asistencia. toda pregunta, la ayuda, ¿sí nos van a colaborar enviándola? Sí, sí, señor. Nosotros compartimos la grabación. Por favor, no se vayan a ir sin diligenciar la asistencia. Muchas gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Profe, Muy ¿y la productiva la Gracias, profe. Excelente ayuda. la No he web. podido porque no Muchas tengo el gracias, chat. profe. Con mucho gusto. Gracias, profe.